Impacto en Río Verde Rayón, San Luis Potosí, 13 de octubre. Yo no iba de paso. A mí me llamaron. Soy Raúl, paramédico voluntario en Río Verde, y cuando suena el radio a medianoche, uno ya sabe que no es por una llanta ponchada. En la frecuencia dijeron dos palabras que nadie quiere oír juntas: frente, fuego. Salí con el botiquín, el chaleco que huele a humo viejo y el celular con poca batería. Mientras arrancaba, pensé en lo que había pasado el día anterior, en el mismo tramo, otro choque de tráiler. Se están juntando, dijo mi compañero. Lo dijo como si hablara de nubes, no de accidentes. El tramo Río Verde Rayón es recto a ratos, pero tiene una ligera panza de carretera que engaña. De día no se nota, de noche esa curva se siente como piso humedecido que no ves, como una broma pesada. Llegamos y la broma era una fogata descomunal. El tráiler estaba en el acotamiento de cabeza, con la caja abierta como lata. La Ford F-150 quedó del lado del conductor, pegada a la defensa del tracto, aplastada como si la hubieran doblado con una mano. No vi a nadie caminando, nadie pidiendo ayuda con la mano en alto como en los videos de capacitación. Solo luces girando, chispas saltando del metal caliente y el aire con ese olor raro que ya no más de recordarlo, regresa a la garganta. Diésel, plástico y algo dulce que uno prefiere no nombrar. El de la camioneta se llamaba Benito, me dijo un policía municipal en voz baja, como si el nombre también pudiera quemarse. Lo reconocieron por la cartera y por la chamarra. La traía siempre. Me acerqué con cuidado. El calor se pegaba por debajo del casco. El suelo vibraba con cada petardazo de la carga que se encendía. El chofer del tráiler no estaba a la vista. Dicen que salió gateando y se fue con un particular al hospital. Del Ford, nada. No había puerta que abrir ni cristal que apartar. Ya no tocaba rescate, tocaba esperar a que el bombero dijera ya. Y en la espera, el ruido del fuego, un idioma que no entiende pausas. Lo que voy a contar no tiene música tenebrosa de fondo. Tiene grillos, aunque por un rato se callaron todos. Yo estaba del lado de la terracería, tratando de ver si quedaba alguna huella útil, un frenazo, una marca de arrastre. Había dos rastros de llanta que se cruzaban como una X torpe en medio del asfalto. Encendí la linterna, bajé la vista y sentí algo raro. El aire estaba frío a 1 metro de mis botas y caliente de la rodilla para arriba. Así, partido. Me agaché y sin querer dije en voz alta: ¿pues qué? Como si alguien me fuera a contestar. En eso el radio hizo un crujido, como cuando mueves la perilla buscando estación. Una voz chiquita, como si hablara desde un taller, se coló entre los reportes. No dijo auxilio, no dijo nada claro, solo escuché un nombre, cortito: Benito. No hay que ser valiente para aceptar que se te enchina la piel. Lo dije de inmediato. Alguien está en frecuencia, y otro compañero respondió que no, que estábamos solos en la banda. Más tarde, cuando revisaron la grabación, no quedó nada. Hagan con eso lo que quieran. Los bomberos, curtidos como cuero viejo, iban y venían con la manguera. Uno, el más grande, se persignó escondidito, creyendo que nadie lo miraba. Cuando el fuego empezó a bajar, la caja del tráiler dejó ver lo que quedaba de la carga. Bolsas reventadas, plásticos con el logo derretido, cajas sin nombre. Un olor como a cereal tostado se mezcló con el diésel. A alguien le dio hambre y se rió de nervios por pensar en comida ahí mismo. El jefe le lanzó una mirada y se acabó la risa. Yo grabo por costumbre, no por morbo, por registro. El celular, en vertical, con esa vibración chafa de mano cansada, capta cosas que el ojo deja pasar. En el video, al minuto 2:14, hay un reflejo en la tolva volteada. Una mancha oscura que no es humo ni sombra de nosotros. Parece una silueta, lo admito. Lo noté después.
cuando me pidieron el material para la aseguradora y para el parte. Si lo ves cuadro por cuadro, hay un instante en que la mancha se voltea, como si supiera que la estás mirando. ¿Sugerencia de la mente? Puede ser. Yo también me he inventado caras en las nubes. Pero lo que sí pasó, y esto lo escuchamos todos, fue el claxon del tráiler. 3 toques secos, separados por el mismo espacio de silencio. Pa, pa, pa. Cuando ya no había corriente y la manguera seguía echando vapor frío sobre el tablero derretido. Uno del equipo dijo, «Es el calor que hace contacto». Otro contestó, «¿Y por qué justo ahora que lo mencionaste?» Nadie respondió. A los minutos, otra vez, «Pa, pa, pa», igualito. Un municipal gritó, «¡Ya estuvo!», como si regañara a un compa terco. Ridículo, sí, pero esas cosas se dicen solas. En la Ford, sobre el asiento que ya no era asiento, apareció algo que dio coraje y tristeza a la vez. Un llavero chamuscado con la inicial B, metal barato, y al lado, un paquetito negro que parecía haber estado colgado del espejo. Un escapulario. Cuando se lo mostramos a la gente del Ministerio Público, se le quebró la voz un poco. Luego supimos que Benito vivía del lado de Rayón, que trabajaba en construcción y que a veces levantaba viajes de pico y pala para traerlos al rancho. Nada extraordinario. Un hombre que madrugaba, que regresaba a casa oliendo a polvo y cal, que tenía prisa esa noche. Siempre se cuenta algo para que duela más. ¿Y la leyenda? Aversion. No empezó esa noche. Esa noche solo agarró forma. Un día antes, ya había habido otro golpe fuerte en el mismo lugar. Camioneros comentaron que, al pasar por ahí, se les aflojaba el volante un segundo, como si el asfalto se hiciera agua. Un foráneo juró que sus luces altas se atenuaron, pero el tablero seguía indicando que estaban encendidas. La gente de por aquí le dice el bajío de la luz, porque de repente se siente como si alguien apagara un foco arriba de ti. ¿Hay explicación? Tal vez. Hay suelos que reflejan mal, hay humedad del río, hay bruma que engaña. Pero las anécdotas, esas no piden permiso. Cuando el fuego por fin cedió y el humo empezó a volverse gris claro, apareció un vestigio de la calavera de la Ford, torcida, asomando como animal lastimado entre láminas. Me concentré en la bitácora, en llenar nombres, en no dejar huecos. De pronto, una ráfaga fría nos cruzó. Lo digo así, fría. No brisa, no airecito, un tirón de hielo. Se llevaron la mano al cuello varios, yo también. A un costado, un perro se acercó a olisquear y de inmediato se fue con el lomo erizado, quejándose bajo. Nadie le enseñó teatro. Una señora que vive cerca, la de la tienda de lámina amarilla, llegó con un vaso de agua para quien lo quisiera. La noche siempre saca a los curiosos, pero ella no traía curiosidad. Traía un coraje de esos antiguos. Ese tramo lo andan dejando chueco desde hace años, dijo. Mi hermano se volteó aquí, no se murió de milagro, y ahora a este muchacho. Le pregunté qué hora había sido. Siempre a la misma, mijo, entre las 12 y las 1, como si los carros se pusieran de acuerdo. Hizo una pausa, miró al fuego ya cansado, y cuando el claxon suena 3 veces, alguien no regresa. En el pueblo, al día siguiente, alguien editó mi video. Le puso zoom al reflejo y música de suspenso. Lo subieron a un grupo de Facebook con un título que no ayuda. La curva de Benito. Yo no lo habría llamado así, pero lo entiendo. La gente necesita un nombre para recordar dónde frenar. En los comentarios, ya saben, aparece de todo. Que ahí se aparece el chofer, que se ve una mano pedir ayuda adentro de la Ford, que si uno se detiene a medianoche, se oye que tocan el vidrio. Lo de siempre. Lo que no es de siempre fue esto. 3 traileros mandaron por privado audios de su banda, grabados justo en ese tramo, con una interferencia cortita donde un hombre parece decir, aguántate. ¿Será la palabra? ¿Será que uno escucha lo que quiere? Esa semana,
Cada vez que pasé cerca, bajé un poco la velocidad, sin música, con la ventanilla abierta, no por morbo. Quería probar si el aire volvía a partirse. Y pasó, 2 veces. Donde el asfalto se ve parejo, de pronto una sombra larga, no de poste ni de árbol, porque ahí casi no hay, se arrastra de un lado al otro, como si cruzara una persona. Se me apretó el pecho y por reflejo solté el acelerador. El de atrás tocó el claxon 3 veces. Me dio risa tonta. Luego recordé y ya no me pareció chistoso. A los días, el municipio mandó a pintar de nuevo las líneas y a poner tamborcitos naranjas. Buena idea, claro, pero la gente no le teme a la pintura, le teme a lo que no ve. Un muchacho que vende elotes en la esquina de la plaza dijo que si pasas entre las 12:13 y las 12:16, se te mete un olor a madera mojada, igualito al de una carpintería vieja, y que eso viene de la camioneta de Benito, que trabajaba con tablas. Otro juró que vio el espejo de la Ford regresar a su lugar y caer otra vez. Hay exageraciones, no lo niego. Sin embargo, entre todo el ruido, hay detalles que no conviene tirar a la basura. Las marcas de llanta que se cruzan, la gente que baja de velocidad sin saber por qué, el silencio de los grillos primero y el soplido frío después. Eso es lo que estuvo ahí. Eso fue real. Yo me quedo con una imagen que nadie grabó. La tengo en la cabeza y ahí se va a quedar. Cuando ya nos íbamos, casi al amanecer, el humo se alargó hacia el río. Parecía un camino. La luz temprana hizo brillar las gotas en la manguera, como si hubiera llovido adentro del incendio. Un bombero joven, novato todavía, levantó la vista y dijo bajito: «Perdón por llegar tarde, viejo». No sé a quién se lo dijo, a nadie en particular, o a todos. Hoy, si me preguntan cuál es el origen de la leyenda, digo simple: 2 noches seguidas, el mismo tramo, la misma hora. Uno murió, otro se salvó. Entre medias, ruidos que no cuadran y ese aire partido en 2 como agua en cazuela hirviendo. La gente necesita explicarse el miedo, y si la explicación es un nombre, Benito, pues que así sea. Lo importante no es el fantasma ni la sombra en el video. Lo importante es que, desde esa semana, los que pasan por Río Verde Rayón a medianoche bajan la velocidad, apagan la música y cruzan con respeto. Pongan el nombre que quieran. Yo le digo advertencia. Consejo: si un día vas por ahí cuando el reloj roza las 12 y algo, no te creas héroe ni te burles tocando el claxon 3 veces. No juegues a llamar lo que no conoces. Manténlas. Manos firmes. Mira lejos. Siente el aire en la cara. Si te golpea un frío que no viene del clima, no preguntes: ¿quién anda ahí? Pregúntate si vale la pena llegar 1 minuto antes. Y si en la radio, de pronto, una voz corta pronuncia un nombre que no es el tuyo, no intentes contestar. A veces, en carretera, la mejor ayuda que puedes dar es no estorbar. Y la mejor oración, aunque no creas, es pisar el freno a tiempo. Porque sí, hay historias que nacen con fuego, pero las que se quedan, las que de veras hacen leyenda, nacen del silencio que les sigue. Y ese, acá, aprendimos a respetarlo. Arrollado por tren en Salinas, Victoria. Me llamo Raúl. Soy chofer de pipa desde hace 15 años, y esa tarde me tocó ver algo que todavía me brinca en la cabeza cuando cierro los ojos. Era 30 de octubre, ya casi de noche. Cielo plomizo, ese tipo de nubes que no sueltan agua, pero se te pegan al ánimo. Venía por la vía a Colombia, a la altura de Salinas, Victoria, cuando noté las luces intermitentes del cruce y un montón de carros detenidos. El sonido del claxon del tren se metía por las costillas. No era el típico pitido lejano, era una bocinota grave, con un temblor raro, como si vibrara el suelo antes que el aire. Frené, eché direccional y alcancé a ver la pipa blanca de don Pedro Ramírez, el de la empresa chica que siempre cargaba diésel para los ranchos del rumbo. Mucho lo conocíamos de vista: gorra azul, camisa a cuadros, manos manchadas de aceite y ese modo de saludar con la barbilla. Siempre a la carrera, don Pedro.
le decíamos, y él reía. El tren no espera, mijo. A veces uno siente el peligro como un peso en la nuca. Esa tarde, el aire estaba raro. No olía nada todavía a combustible. No había humo, no había sirenas. Lo raro era el silencio de la gente a los lados. Nadie chiflando, nadie gritando. Solo los focos rojos parpadeando y el metal de las vías haciendo ese zumbido leve que anuncia que ahí viene. Me asomé por la ventanilla y vi a don Pedro avanzar como quien calcula con el ojo la distancia. Sí paso, sí paso. ¿Cuántas veces no hemos hecho esa matemática? Son 2 segundos, piensas. Pero 2 segundos con un tren encima son una eternidad mal contada. El claxon del ferrocarril tronó otra vez y yo, sin querer, jalé aire como si me hubiera pegado un susto de niño. Qué cerca venía. Alcancé a ver a don Pedro alzar la mano, como pidiéndole chance a la máquina. Y luego, la sacudida. No fue un golpe seco, fue una especie de empujón gigantesco que sacó la pipa de su eje. La cabina se levantó un palmo, la caja coleteó, y de pronto la puerta del lado del chofer se abrió como si la hubiera arrancado un gigante. Lo vi salir disparado y caer en el balasto, entre las piedras. El tren siguió un tramo, gruñendo, hasta que empezó a frenar con ese rechinar que te eriza la piel. Alguien gritó, «¡Protección civil!», y otro contestó, «¡Ya vienen!», pero yo no escuché sirenas hasta varios segundos después. Esos segundos se me hicieron largos como una colonia entera. Me bajé, corrí. No me preguntes por qué. Hay cosas que haces antes de pensarlas. Llevaba los guantes tirados en el tablero. Me los puse de camino. La vibra del suelo me subía por las piernas. ¿Has sentido el piso cuando un tren frena? Es como si los pies buscaran echar raíces. Llegué donde estaba don Pedro. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba viendo nada. Me temblaban los dedos y aún así estiré la mano para tocarle el cuello, por pura esperanza. Frío. Si te digo que en ese mismo instante la bocina del tren dejó de sonar, ¿me crees? Como si alguien allá adentro la hubiera soltado. El silencio que se hizo fue más pesado que el ruido. La gente empezó a acercarse. Un chavo con chamarra negra dijo, «No lo muevan», y se quedó a mi lado, como si estuviéramos cuidando una fogata apagada. Otro, con el celular en alto, prendió la linterna. La luz rebotó en las piedras, en la cabina chueca, en el riel brillante. Y entonces escuché algo que no sé explicar sin que pienses que exagero. Un murmullo bajito, parejo, como cuando te pegas una concha al oído y juras que oyes el mar. Venía de las vías, no de la máquina, de las vías mismas. Me agaché un poco, pensando que tal vez era el metal enfriándose por la fricción. Pero no era eso. Eran sílabas, palabras tal vez, como si alguien hablara desde abajo, con calma, en otro idioma o en un español gastado. Me enderecé de golpe. ¿Escuchaste?, le dije al chavo. ¿Qué?, me respondió, pero su cara me dijo que sí, que él también. Llegó la primera patrulla con la torreta azul dando vueltas, y luego Protección Civil. Conocía a uno de ellos, el güero. Me miró, me reconoció, y yo solo alcancé a mover la cabeza. Él se arrodilló, hizo lo suyo, y también se quedó quieto. «Ya no hay nada que hacer», dijo bajito, como si también le pesara ese silencio raro. Cerró los ojos de don Pedro con los dedos, con ese cuidado que tienen los que ya han visto mucho. «Acordona», le dijo a otro. Cinta amarilla de un poste a otro. La gente, detrás. La pipa quedó atravesada a medio cruce. El tren, a unos metros, resoplando. Uno de los maquinistas bajó por la escalerilla, con cara de haber envejecido 1 año en media hora. Traía el chaleco naranja y un radio colgado al pecho. «No lo vi a tiempo», dijo, como si nos estuviera pidiendo perdón a todos. Venía muy cerca, muy cerca. Le temblaban los labios.
Lo abrazó otro compa. No es culpa tuya, le soltó. Pero esas palabras, en ese momento, no se acomodan en ningún lado. Las luces de las torretas pintaban de rojo y azul la cabina abierta, el polvo, las manos de todos. Y, en medio de ese parpadeo, el murmullo volvió. Lo oí clarito. No sé si lo imaginé, si fue el susto, si fue la hora, si fue el 30 de octubre, víspera de lo que ya sabes, pero lo oí. Era una frase repetida, apenas un hilo de voz. Sí pasó, sí pasó. Y no venía de los presentes, venía pegado al hierro. Me acerqué a los rieles otra vez, casi con vergüenza, como quien va a hacer algo que no debería. Puse la punta de los dedos en el metal, caliente, y vibraba, pero no como vibran las cosas por el peso. Era una vibración con ritmo, como si tuviera sílabas. Me aparté de golpe, con un escalofrío que me brincó del cuello a la espalda. Un señor mayor, de sombrero, se persignó. «Aquí ya han pasado cosas», dijo. Nadie le preguntó qué cosas, pero yo quise saber. «¿Cómo qué cosas, don?» Él no me miró. Miraba la cinta amarilla, el cuerpo, el tren. A mi cuñado se le quedó el camión hace años, justo en esas placas. El tren iba lejos todavía. Nos bajamos a empujarlo y, quién sabe por qué, en vez de rodar para afuera, se sentía como que lo jalaban para adentro, como si el cruce tuviera un imán. De milagro salimos. El camión se lo llevó, quedó como lata, y desde entonces la gente dice que aquí se oyen voces cuando viene el tren. Uno escucha esas cosas y las guarda en la bolsa del pecho donde van las historias que no cuentas, porque te van a soltar la risa o la lástima. Pero ahí, con don Pedro enfrente, con el maquinista temblando, con el olor a metal caliente y polvo, se me antojó creerle. Protección Civil tomó fotos, midió, anotó. La cámara hizo un clic que sonó feo. Me senté en el estribo de mi pipa y puse las manos en las rodillas para calmarlas. Ya no había prisa por cargar ni por llegar. ¿A dónde corre uno cuando el tiempo se para así? Una señora joven, con chamarra de mezclilla, se acercó a la línea de cinta y preguntó, llorosa, si el que estaba ahí era el señor de la pipa blanca, porque su papá le compraba diésel para el riego y siempre le hablaba bien de él. «Es noble», dijo, como si ese adjetivo pudiera servir de algo a esas alturas. El güero se acercó, habló con ella con esa voz que usan los que dan malas noticias sin romperse. Yo miré al suelo. A veces la vergüenza te llega por cosas que no hiciste, por haber estado nomás. Cuando por fin pudieron mover lo que quedaba de la unidad, noté otro detalle que me hizo un nudo en la garganta. En el marco donde la puerta se abrió de tajo, había marcas de dedos. No profundas, no de clavos ni cuchillos. Marcas grasosas, como de una mano que se aferra al metal una fracción de segundo. 5 dedos bien plantados y el pulgar como resbalado. ¿Has visto cuando uno se agarra de algo y no alcanza? Así. Le tomé una foto con el celular, sin pensarlo, y cuando la miré en la pantalla, juraría que el reflejo de la torreta formaba una tira de luz que parecía seguir la curva de esos dedos, como si fueran líneas de un mapa o de una palma. Guardé el teléfono de golpe. «No empieces», me dije, «no empieces». Cuando el tren arrancó de nuevo, ya con todo más despejado, el suelo volvió a vibrar. La bocina sonó corto, como una despedida que se queda a medias, y allá lejos, donde las vías se comen el horizonte, vi un parpadeo. No sé si era una chispa en el pantógrafo, un reflejo en el espejo, un simple juego del ojo cansado, pero sentí que alguien desde ese vagón nos miraba y no era el maquinista. Era una sensación física, como que te echan el aliento en la nuca. Me abrí la chamarra, estaba sudando frío. Se hizo noche cerrada. El viento de las llanuras de Salinas Victoria empezó a mover la cinta amarilla, que chasqueaba como cola de víbora. El camino quedó con ese brillo mate de asfalto que ha pasado por demasiados sustos.
La gente se fue yendo de a poco, sin hablar mucho. Nadie se quiso llevar un pedacito de fierro, ni una foto para el Face. Number. Esta vez fue diferente. Era como si a todos nos hubieran bajado el volumen del cuerpo. El güero me dio una palmada en el hombro al despedirse. «Vete con cuidado, Raúl». Asentí. Arranqué mi pipa, dejé que el motor se calentara y antes de meter primera, apagué el estéreo. No quería música. Quería oír si ese murmullo seguía. Y sí, ahí estaba, bajito, pegado al riel, como respiración de alguien que sueña. Sí paso, sí paso. Desde ese día, cuando me toca cruzar por ahí, hago algo que antes me hubiera dado pena confesar. Me detengo antes, bastante antes, aunque las plumas estén arriba y no venga la máquina. Bajo la ventana, escucho. Si el riel zumba, me espero. Si no, todavía me espero un poco más. ¿Para qué tentar, verdad? En el gremio somos necios, pero la necedad se cura cuando te toca mirar de cerquita. Los compas me han dicho que estoy miedoso. Yo les contesto que aprendí a medida de otras manos, no de la mía. Y te voy a decir lo que empecé a notar, cosa de semanas después, que ya hasta me da vergüenza compartirlo. Cuando es fin de octubre, no más esos días, las luces del cruce parpadean una vez de más, como si se equivocaran, aún sin tren a la vista. Y el aire huele a diésel aunque todo esté seco. A la altura del poste del lado norte, si te paras en silencio, el balasto truena despacito, como si hubiera pasos, pero no se ve nadie. A lo mejor es la temperatura, a lo mejor la resistencia del metal, a lo mejor mi cabeza. ¿Qué más da? Lo que sí sé es que esa voz no la inventé yo, otros la han oído. Un trailero que pasó en la madrugada me dijo: «Se oyó clarito, compa, sí paso». Le metí freno que hasta la carga se me acomodó sola. Tal vez las vías guardan memoria, tal vez nomás guardamos nosotros. No me interesa convencer a nadie. Nomás quiero que quede dicho, si vas a cruzar por la vía a Colombia, en Salinas Victoria, no te la juegues a ver quién se raja primero, si tú o el tren. El tren no se raja, no siente, no frena por cariño, no entiende, permíteme tantito. Y si lo dudas, escucha. Puede que oigas el murmullo del hierro, o puede que tu propio corazón te haga la chamba y te diga que te esperes. Hazle caso, que no tengan que cerrarte los ojos en el suelo ni medir tu suerte con una cinta amarilla. Esa noche, cuando por fin llegué a casa, dejé las botas en la puerta y me lavé las manos con jabón fuerte, como si pudiera quitarme el olor a metal de la piel. Me acosté sin prender la tele. Tenía el celular cargando en la mesa. La pantalla, cada tanto, se encendía sola con alguna notificación. Yo no quería voltear, y en una de esas se prendió y vibró. Lo juro, el reflejo del brillo dibujó una línea blanca en la pared, igualita a un riel. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Miedo? Sí. ¿Vergüenza de aceptarlo? Ya no. Al día siguiente fui a dejar flores al borde de la carretera, donde la piedra todavía guardaba la forma de 5 dedos. No sé si era de don Pedro o de cualquiera de nosotros queriendo agarrarse a la vida. Si pasas por ahí, no te apures nomás porque ya voy tarde. La hora siempre te va a esperar. La máquina, nunca. Y si escuchas algo que no cuadra, aunque sea un murmullo leve que parezca el mar en una concha, no te hagas el valiente. Frena. Mira a los dos lados. Pregúntate si ese sí paso es tuyo o es de otra voz que ya no está. Yo ya hice mi promesa. Por ese cruce, despacio y con respeto. No porque crea en fantasmas, sino porque, si existen, ahí aprendieron a hablar con voz de riel. Y aunque no existan, el tren, ese sí, siempre viene. Kilómetro 139. La noche del 9 de octubre me tocó cruzar la autopista La Tinaja-Cozoleacaque, con la caja medio vacía y un gusto raro en la boca que no era hambre ni sueño.
Llovía a ratos, pero cuando pasé el letrero de Juan Rodríguez Clara, la nube se abrió con saña, como si alguien allá arriba hubiera torcido una llave. El parabrisas no alcanzaba, las gomas bailaban rápido y aún así el agua hacía espejos en el asfalto. Bajé una velocidad y apreté la mandíbula. No me gusta esa zona cuando el cielo se pone así. La banqueta desaparece, los árboles se acercan y el viento trae un olor a hojas podridas y diésel viejo que se mete a la cabina. Iba solo. La radio del CB con el volumen bajo, apenas un murmullo de fondo, y el celular callado en la repisa, vibrando de vez en cuando por mensajes que no pensaba leer hasta llegar a la gasolinera. Empecé a contar mentalmente los postes. 1, 2, 3, como si eso me mantuviera en una raya. Hay choferes que rezan. Yo cuento cosas, postes, focos, reflectores. Me da calma. El kilómetro 139 no tiene nada especial a la luz del día. Un tramo en ligera pendiente, curvas que no asustan, árboles de tronco pálido pegados a la orilla. Pero esa noche el piso era como jabón y el viento cruzaba en diagonal. Alcancé a ver el reflejo rojo de unas calaveras más adelante, oscilando raro, y luego un golpe seco, metálico, ahogado por el agua. Frené con el corazón. El tráiler de plataforma que me había rebasado 20 minutos antes estaba atravesado, la plancha apuntando al monte, la cabina frenada contra un grupo de árboles. No alcancé a pensar, nomás orillé el mío, encendí intermitentes y agarré la lámpara. El olor me pegó primero, ese tufo tibio, agrio, mezcla de anticongelante, diésel y un toque de sangre mojada. La lluvia lo empujaba todo hacia nosotros. El viento venía en rachas, hacía que las ramas crujieran como pasos. Caminé despacio porque el piso patinaba. Mis botas hundían el charco y el agua me buscaba la pantorrilla por dentro del pantalón. Sentí la tela fría, pegada, como una mano húmeda. La plataforma se había ido de cola. Seguramente derrapó, jaló de lado y los árboles la pararon de golpe. La cabina estaba deformada del lado del copiloto, con el parabrisas hecho trizas pegadas a los limpiaparabrisas. Alumbré hacia adentro. «Buenas, ¿me oyen?» Nada, solo el chasquido de la lluvia reventando en el tablero y un goteo insistente, metálico. Me acerqué por el lado del chofer. La puerta había cedido, pero no abría. Asomé la lámpara por la rendija de lo que quedaba del cristal. 2 sombras quietas. El conductor respiraba, muy poco, con un silbido roto. El otro estaba en una postura imposible, como si lo hubieran doblado al revés. Me tembló el estómago. No supe si fue por el frío o por lo que la lámpara alcanzaba a mostrar entre sombras. Uno vivo, uno no. «Tranquilo, viejo, aquí estoy», dije, y no sé si para él o para mí. Marqué al 911 con manos torpes. La voz al otro lado sonó lejana, como si estuviera dentro de un túnel. Expliqué rápido. «Juan Rodríguez Clara, kilómetro 139, plataforma estrellada, 2 ocupantes, 1 grave. ¿Señales?» «Sí, intermitentes prendidos. Los míos también». El operador pidió que no moviera nada, que cuidara de no fumar. ¿Quién demonios fuma bajo ese aguacero? Y que esperara a Protección Civil. «Ya van». Me quedé con el teléfono en la mano como si fuera un amuleto. Volví a la puerta del chofer. «Viejo, ¿me escuchas?» Hubo un quejido bajito. Pegué la oreja al hueco. El aire me trajo un susurro que no era voz completa, más bien el resto de una palabra. Algo como «no» o «no más». Saqué fuerzas de donde y metí la lámpara hasta el tablero. Vi una mano manchada, los nudillos raspados, la piel blanquísima por el susto y la pérdida de sangre. Quise meter los dedos y no pude. La chapa estaba encajada como si la hubiera mordido la camioneta del diablo. «Espérame», dije. Caminé a mi camión por la barra para hacer palanca. El viento arremetió.
Levantó una ráfaga que me llenó la cara de agua y hojas, y entonces lo escuché. No fue la radio, porque la traía en la cintura. No fue el celular, que estaba en la guantera. Fue otra cosa. Fue una mujer contando bajo, una voz sin color. 1, 2, 3, 4, 5 me retumbó en el pecho, como si me tocara. No venía de la autopista, venía de los árboles. Me giré con la lámpara. No había nadie. Solo los troncos plagados de musgo, el brillo de la lluvia y ese olor a tierra revuelta. ¿Hola?, pregunté, y me sentí idiota. Nadie contesta en medio de un aguacero a medianoche. Pero el conteo volvió, ahora más cerca, como al oído. 6, 7, 8 fue un soplido frío en la nuca. Apreté la herramienta hasta que me dolieron los dedos. Ya casi llegan, me dije, y regresé a la cabina de la plataforma para no escuchar. Metí la barra entre la puerta y el marco. Empujé. La lámina se quejó con un gemido largo. El chofer dentro soltó otro silbido, no sé si de dolor o de alivio. Ya, repetí, y le pedí que intentara mover el hombro. Lo vi titubear, obedecer, y la puerta cedió 1 centímetro. 1. La voz dijo 9. Me entró un coraje que me calentó la cara, y le di otra palanca. La puerta se abrió lo justo para meter la mano y empujar por dentro. 10. Sentí que, más que abrir lámina, estaba empujando contra algo que no se veía. Un espesor, como una gelatina de aire, un número. Tragué saliva, pegué el pie en la grada y jalé con todo. La puerta se dio de golpe. Caí de espaldas al charco con la boca llena de lluvia. Me levanté resoplando y me dio risa nerviosa, de la tonta, la que se escapa cuando uno no sabe si llorar. Eso, carajo. Saqué al chofer con cuidado. Era un hombre de unos 40, barba de 3 días, ojos grandes que no terminaban de enfocarme. Tenía el cinturón marcado en el pecho y la pierna derecha atrapada entre el asiento y el tablero. No te muevas, voy por ayuda, le dije, aunque ya la había pedido. Mi primo, murmuró y tosió. Tranquilo, lo calmé. Ahorita llegan. Le puse mi chamarra, aun sabiendo que no iba a servir de mucho. La lluvia le resbalaba por las cejas hasta la boca. Cerró los ojos un segundo y yo aproveché para alumbrar del lado del copiloto. No vi su cara, y qué bueno. Lo poco que la lámpara alcanzó a mostrar me basta para muchas noches. Había un goteo que no era agua. Las manos del copiloto, el primo, quizás, parecían querer sostener algo que ya no estaba ahí. Me alejé un paso con el estómago apretado. Sentí náusea. Tragué duro. Todo olía más fuerte. Entonces la radio de mi cintura se encendió sola. Juraría que la traía apagada. Un chisporroteo, un crujido como de papel mojado y una frase clara, sin eco. No lo saques. Me helé. ¿Quién habla?, pregunté, sabiendo que no iba a salir nada. La estática respondió con un zumbido grave que me puso a vibrar los dientes. Apagué de golpe. Me quedé con los dedos en el botón, dudando si yo mismo la había prendido con el movimiento. Quise creer que sí. Quise creer cualquier cosa que no fuera lo otro. Las luces de los primeros carros que decidieron parar dibujaron sombras más largas. Un taxista, un señor en una pick-up, 2 jóvenes en una moto que solo se quedaron a mirar a distancia. Les grité que mantuvieran espacio, que no se acercaran por la gasolina. Uno de ellos dijo, «Ya viene la roja», y señaló con la barbilla hacia el sur. Entre la lluvia empezaron a ladrar sirenas. El chofer me apretó la muñeca con una fuerza que no le creí. «No me dejes», dijo bajito, con esa voz de quien tiene la boca llena de clavos. «No me dejes, por favor». Le aseguré que no me iba a mover. Me senté en la grada del camión, con las piernas colgando, y lo vi respirar como pez fuera del balde. El agua seguía. El conteo de la mujer, si era mujer, se había callado, o se había ido a pararse justo detrás de nosotros,
Cada tanto giraba la lámpara a los árboles, sin saber qué buscaba. Yo no soy miedoso, pero hay silencios que pesan más que el ruido. Protección Civil llegó con el chirrido de las botas en el agua y el olor a plástico mojado. Un paramédico de barbacana me puso la mano en el hombro y me hizo a un lado con suavidad. ¿Consciente? Asentí. Trapado del lado derecho, dije, y él ya estaba revisando con una luz más poderosa que la mía. Otro se fue directo por herramientas. Un bombero estiró una manta para cubrir lo que quedaba del copiloto, y le agradecí por no dejarlo a la vista. Se escuchó un a la cuenta de 3 y el chasquido de la cizalla hidráulica mordiendo metal. El chofer lloró sin ruido. Le hablaron con voz calma, de manual, pero con corazón. Me aparté un poco, solo lo justo, y me pegué al borde de la maleza. Fue ahí, con la luz de las ambulancias parpadeando rojo y azul, que vi lo otro. Entre los troncos, donde el monte hace un pasillo, había una figura, alta, flaca, como si estuviera mojada por dentro. No puedo describirla mejor. No le vi la cara, solo vi que contaba con la mano. El brazo subía y bajaba, marcando números que no pronunció, del 1 al 10, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Cabía otra explicación? Claro, mi cerebro agotado, la luz jugando con la lluvia, el miedo. Me dije eso, me lo repetí como un salmo, pero la mano siguió. 1, 2, 3. Y en cada número los árboles parecían acercarse un centímetro. Un bombero me llamó para pedir que sostuviera la lámpara en cierto ángulo mientras ellos trabajaban la base del asiento. Obedecí con gusto. Las cosas prácticas espantan fantasmas. El metal cedió. Sacaron al chofer en un movimiento firme, con gritos coordinados. Lo pusieron en la camilla y la lluvia sonó más fuerte de repente, como si aplaudiera. El paramédico me agradeció con un gesto. ¿Vienes atrás?, preguntó sin mirarme, ocupado en fijar un collarín. No, no soy familia, asintió. Entonces guarda tus datos con aquel, dijo, señalando a un policía con libreta y cara de dormido. Gracias por parar. La camilla empezó a moverse hacia la ambulancia. El chofer me buscó con los ojos. Le alcancé la chamarra que ya traía encima, apretándosela en el pecho. Vas a estar bien, mentí. Nos vemos del otro lado. Él me hizo un gesto que quise entender como sí. Se lo tragaron las puertas. Las sirenas volvieron a ladrar, esta vez más cerca, y se lo llevaron. Me quedé viendo la plataforma abatida y la cabina vencida contra los árboles. La manta sobre el copiloto tenía una esquina pegada al charco y goteaba como un reloj sin manecillas. El policía me pidió mi nombre, mi número, me preguntó si había visto el momento del derrape. Dije que no, que solo escuché el golpazo. ¿El piso?, quiso saber. Como jabón, le contesté, y el viento cruzado. Apuntó sin levantar la vista. Me devolvió el documento con un gracias que sonó a costumbre. Cuando volví a mi camión, la radio, la del tablero, no la de cintura, se encendió sola y lanzó un chisporroteo. El canal estaba en blanco. Apreté el botón para cambiar y el parlante escupió la voz de un niño contando, rápido, sin aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego silencio. Apagué de raíz. Tuve ganas de prender el motor y salir volado, pero mis manos no respondieron un segundo largo. Se me durmieron los dedos. Sentí el latido en el cuello. Respiré hondo, 1, 2 veces, el diésel mojado entrando como cuchillo. Antes de irme caminé de nuevo al borde del monte. No sé por qué. Quizá quise mirar a la cara a esa cosa que, seguro, no estaba. La lluvia empezó a bajar, dejando el ruido de las gotas gordas cayendo de hoja en hoja. Tomé aire por la nariz. Tierra, gasolina, sangre, hojas y algo más, un olor dulzón, como a fruta pasada. No vi nada, solo sombras y, por un momento,
La idea de que alguien caminaba al ritmo de mis pasos, pero no sobre el suelo, sino un poco por encima. Volví a la cinta asfáltica con el cuerpo helado, temblando, y me prometí que me estaba sugestionando. La mente hace trucos, me dije. Hace teatro con el miedo. Arranqué. Avancé suave, con las llantas casi flotando, los ojos clavados en las rayas que iban y venían bajo la luz. Pasé el 140 y el aguacero se volvió llovizna. A los 5 minutos, el cielo se abrió como si nada hubiera pasado, como si la carretera no se tragara gente todas las semanas. En la gasolinera, al cargar café barato, pregunté al despachador por el tramo. Me miró de reojo, como el que ya escuchó todo. Aquí, de noche y con agua, no te duermas, dijo. El monte jala, y ahí por el 130 y tantos, se dicen cosas. No me reí, él tampoco. Desde entonces, cada que alguien me pregunta por tormentas y curvas, cuento esto, no para asustar, para que no intenten ganarle al sueño, ni a la prisa, ni al piso resbaloso. Y si alguna vez pasan por ese kilómetro con lluvia, bajen la radio un momento y escuchen. Si oyen a alguien contar despacio, no busquen de dónde viene. Hagan lo que vine a aprender. Miren al frente, respeten el peso que llevan, suelten el acelerador y no le den la espalda a los árboles. No sé qué pasó exactamente esa noche. Solo sé que, entre el golpe, la lluvia y la sangre, hubo algo más que no eran nosotros ni el metal. Algo que contó hasta 10 y luego se cayó. Y a veces el silencio tiene más filo que cualquier lámina. Infarto en la 57. Lo que vimos con Kevin. Yo no era su amigo de toda la vida, pero nos habíamos topado 1000 veces en patios y casetas. Kevin Pérez, de Castores, joven, serio para el volante y buen humor en las esperas. Lo recuerdo con la playera roja, la gorra chueca y esa forma de revisar las llantas como si estuviera contando historias con los nudillos. La madrugada del 6 de octubre nos agarró en la carretera 57, a la altura de Escobedo, Coahuila. Noche larga, viento seco y el tipo de silencio que te hace notar cada cascabel de la caja. A esas horas, los faros muerden la oscuridad y uno siente que la cinta asfáltica no tiene fin. Yo venía un poco atrás, no mucho, lo suficiente para ver cómo su tracto hizo una seña rara, una orillada suave, que no era de claxon o distracción, más bien de algo me está pasando. Se apartó bien, con oficio, como quien conoce el peso y no quiere dejarlo tirado de golpe. Encendió intermitentes y yo bajé la velocidad sin pensarlo. ¿Todo bien, Kevin?, solté por el radio. La voz me salió más ronca de lo normal. Nadie me contestó. Escuché solo ese ruidito eléctrico que hace la frecuencia cuando alguien aprieta pero no habla. Le di luz con las altas, me abrí detrás, puse los triángulos unos metros atrás y me acerqué a su cabina. Él estaba recargado contra el volante, ojos entrecerrados, respirando cortito, como quien intenta inflar una bolsa ya perforada. Sudaba frío. Y no era el calor del motor. Hacía fresco. Yo traía la chamarra. Me cruzó por la cabeza que podía ser una insolación atrasada, un bajón de azúcar, algo que se arregla con agua y un respiro. Pero su mano izquierda apretaba el pecho, justo ahí, como si intentara sostener un tornillo flojo por dentro. ¿Qué sientes, compa?, le pregunté, medio sin aire, porque me dio miedo la respuesta. Me está jalando, murmuró. Aquí, como si. Y no terminó. Le puse el freno de mano completo, quité contacto. Tranquilo, le dije, vamos a llamar. Toqué el radio, pedí apoyo. En esa soledad los segundos pesan como costales. Él me veía sin verme, con la mirada que se atora en algo que no está a simple vista. Y yo, torpemente, le desabroché el cinturón y le aflojé el cuello de la playera. Le acerqué una botella. Apenas probó. Su respiración hizo un ruido raro, corto, como un acordeón gastado.
No voy a mentir, sentí náusea, no por lo que veía, sino por lo que se me venía a la cabeza. ¿Y si se me murió ahí? ¿Y si no supe hacer nada? ¿Y si por querer ayudar empeoró algo? La mente juega sucio. Aún así, marqué a emergencias. Dije, carretera 57, tramo Escobedo. Di referencias, kilómetros aproximados, la marca del camión. Quédese en línea, me dijeron. Ya van. Kevin cerró los ojos un segundo y yo pensé que se me iba, pero volvió a abrirlos. La mezcla de faros pasando, grillos tercos en la orilla y el motor enfriándose hacía un sonido triste, como de taller a medio apagar. Llegaron primero dos colegas. Uno traía chaleco fosfo y una fea costumbre de hablar fuerte. Les hice señas de silencio. Subieron de un brinco. Uno le tomó el pulso. El otro, con una calma que agradecí, me dijo: tranquilo, esto es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Le acomodamos el respaldo, lo bajamos un poco para que no forzara y le acercamos aire desde la ventana. Respira conmigo, Kevin, así. Entra, sale, eso. Él obedecía a medias, como si la instrucción viniera de lejos. En su aliento había un olor metálico que no supe identificar. Quizá era miedo, quizá yo. Una patrulla se estacionó atrás, luces azules y rojas cortando la noche. Luego la ambulancia. Los paramédicos se movieron con esa rapidez que parece coreografía. Toma de signos, preguntas cortas, oxígeno, monitores. Dolor en el pecho ¿desde cuándo? Sudor frío, náusea, alergias, medicados. Kevin alcanzó a decir hace rato. Uno de ellos me pidió que le dejara espacio. Retrocedí 2 pasos, pero no quise irme. Sentí que, si me alejaba, algo iba a fallar. Ridículo, sí, como si mi simple presencia sostuviera el mundo. El viento pegó fuerte y la tela de una lona golpeó la caja con un latigazo seco. En ese mismo segundo, lo juro, todo se quedó sin sonido. No porque pararan las cosas, sino como si mi oído se hubiera metido bajo el agua. Vi las bocas abrirse, las manos moverse, y yo, mudo, mirando. Luego volvió el ruido de golpe. ¡Cárgalo! ¡Listos! 1, 2, 3. Lo sacamos con cuidado en la camilla y lo subieron a la ambulancia. El paramédico más joven me dijo: ¿es familiar? Colega, respondí. Ven, me hizo seña con la cabeza. Subí. El interior olía a plástico, alcohol y urgencia. La sirena arrancó con una queja larga. Kevin se aferró a mi mirada apenas un instante, un hilo entre los dos. Yo pensé decirle: tú tranquilo, vas a estar bien, pero me salió otra cosa. Aquí estoy. No sé por qué. Quizá porque era lo único verdadero que tenía. Un electrodo se despegó y lo volvieron a fijar. Sus dedos se crisparon, uñas clavadas en la palma. Le sudaba la frente como si hubiera corrido un maratón. El paramédico mayor preparó algo en una jeringa. Posible IAM, murmuró, más para el registro que para mí. Yo asentí sin entender todo. Y entonces ocurrió lo que me cuesta contar porque suena a cuento y no lo es. La sirena iba ganando velocidad y el camino, aunque lleno de baches, parecía ceder. Al frente, detrás del parabrisas, vi por un segundo una franja de niebla sobre el asfalto, una tira bajita, como humo de hielo seco rodando a ras. ¿Ves eso?, le dije al joven. ¿Qué cosa? Parpadeé. La niebla seguía ahí, avanzando contra nosotros, atravesando los faros como si fueran papel. No era mucha, no era normal, era fría. Sentí que el aire se volvía pesado, un sabor a cobre pegado al paladar. Kevin abrió los ojos grandes. No nos miraba a nosotros, estaba mirando a través. Ahí viene, susurró. ¿Quién viene, Kevin?, pregunté, inclinado, sosteniéndole la muñeca. El de la orilla, contestó. No lo dejen subir.
Se me heló la nuca. El joven paramédico dijo: «Tranquilo, compa, aquí no sube nadie», sin entender, como quien calma a un niño. La ambulancia se sacudió. Por la ventana trasera, entre la danza roja de las luces, creí ver una sombra parada en el acotamiento, mirando. Puede que fuera un poste, una señal vieja, un truco de la vista. No lo sé. Lo que sí sé es que Kevin jaló aire como si se lo quitaran y la máquina empezó a pitar de un modo que no quieres oír nunca. El mayor soltó un «ahora», maniobra, presión, masaje. Yo retrocedí contra la pared de fibra y me golpeé el hombro, pero no lo sentí. Los minutos que siguen a un paro son una zona sin reloj. Te agarras de lo que sea, una plegaria, un recuerdo, la promesa de que el hospital está a nada. Yo me agarré de la voz de la radio, que no decía nada que me sirviera, pero me mantenía en tierra. Vi a Kevin irse y volver en olas. Vi sus labios ponerse morados en los bordes y volver a un rosado pobre. Vi los ojos del paramédico mayor, cansados, concentrados, tercos. Y entre esas olas, otra vez el frío raro, esa película fina que se pega a los brazos. No era el aire acondicionado. No era sugestión nomás. Era como si hubiéramos cruzado un lugar donde alguien más respiraba con nosotros. No llegamos a tiempo. Eso lo supe por la forma en que el mayor bajó la cabeza y apretó la pinza del monitor antes de decir la hora. No la repito, la tengo metida en el pecho y me retumba cuando paso por esa recta. La ambulancia siguió hasta el hospital, sí, pero con ese silencio particular que deja un cuerpo cuando ya no está peleando. Yo me quedé sentado, mirando mis manos, que temblaban aunque las apretara entre las rodillas. «Lo hiciste bien», me dijo el joven, como si adivinara lo que me comía por dentro. No le contesté, tenía la garganta hecha nudo. Al bajar, el aire de afuera olió a tierra mojada, y no había llovido. En el estacionamiento, un perro vagabundo miraba hacia la puerta de urgencias y ladeaba la cabeza, como si esperara a alguien que no iba a salir. Me quedé un rato absurdo a un lado de la ambulancia, viendo el resplandor pálido del hospital. Los colegas que nos siguieron llegaron después, despacio, con esa prudencia que se le tiene a la mala noticia. Un abrazo, una palmada, la frase automática de ánimo y el silencio. Hice el papeleo que me tocó. Di mi nombre, mi teléfono, el tramo exacto. Me escuché contar la historia como si fuera de otro. Se sintió mal, se orilló, llamamos, paramédicos, traslado, palabras que encajan en un formato, pero no en el pecho. Al terminar, caminé hasta el baño del área de choferes. Me lavé la cara con agua helada. Miré al espejo. En mis ojos había una noche entera, atrincherada, y detrás de mí, lo juro de nuevo, pensé ver la sombra de alguien parado en la puerta. Me volteé. Nada, solo la luz vibrando, como si el foco tuviera frío. Regresé por el mismo tramo en la madrugada siguiente, ya sin carga. Tenía que. Uno cree que si no vuelve, la carretera se queda con algo tuyo. Puse la radio bajita. No hablé. Las marcas de los triángulos ya no estaban. El viento traía ese polvo fino que entra por cualquier rendija. A la altura exacta donde Kevin puso sus intermitentes, el tablero me marcó una cosa rara. La hora se atrasó 1 minuto y luego lo recuperó. No es para tanto, pensé. Electrónicas. Pero el frío me trepó por las pantorrillas hasta la nuca. Fue ahí donde lo volví a escuchar, muy leve, como si llegara filtrado por otra estación. No lo dejen subir. Frené. Me quedé con la mano en la palanca, los ojos al frente. No había nadie, y había alguien. La silueta de la señal de límite de velocidad parecía un hombre flaco con la cabeza ladeada. Un tráiler pasó del otro lado y su sombra barrió la cabina como una ola. Cerré los ojos un segundo y respiré despacio. Cuando los abrí, seguía solo. Arranqué. No volví a mirar el retrovisor en varios kilómetros. Desde ese día me quedó una idea fija. En la 57,
A esas horas hay un borde. No lo digo por provocar ni por alimentar historias. Lo digo porque lo sentí en la piel. Hay un borde donde los vivos nos asomamos tantito al patio del de enfrente. A veces por un dolor acá en el centro, por una mala curva, por la suma de cansancio y suerte, uno pisa ese límite. Y en ese límite puede haber algo o alguien esperando la oportunidad de subirse. No sé cómo explicarlo sin sonar dramático. Tampoco quiero convencer a nadie, pero no vuelvo a pasar por ahí sin hablar en voz baja, aunque sea conmigo. A Kevin lo recuerdan en el patio con una foto en la pared y esas anécdotas que se quedan flotando arriba de los estibadores. Que si siempre pagaba el café de la noche, que si cuando había que cargar bajo lluvia era el primero en fajarse, que si apenas iba empezando a juntar para una casita. Yo me quedo con otra imagen, sus ojos abriéndose en la ambulancia, no para verme a mí, sino para mirar eso que él sí alcanzó a ver y yo apenas adiviné. A veces pienso que nos hizo un favor, avisarnos. No lo dejen subir. ¿A quién? No lo sé. ¿A qué? Menos. Pero la frase sirve. ¿Morirse en carretera es como apagarse en un cuarto? Number. La carretera no es un cuarto, es un río. Y los ríos, ya se sabe, se llevan lo que cae en ellos. Por eso ahora, cuando me siento raro, no me hago el valiente. Me orillo, me bajo, camino un poco, respiro hondo, tomo agua. Si el corazón manda señales, se obedece. Y si alguien me pregunta qué aprendí esa noche, respondo sin vueltas. Que no manejemos solos, aunque vayamos solos. Que digamos por radio dónde vamos, en qué kilómetro, cómo andamos. Que la vida no es solo llegar, también es volver. Hay quienes dirán que lo de la niebla y la sombra fue cansancio, sugestión, susto, que así se arman las leyendas. Puede ser. También puede ser que en ese tramo la línea entre estar y irse sea más delgada que en otros lados. Cada quien cree lo que puede. Yo creo en la gente que se detiene a ayudar, en las manos que sostienen, en las voces que no abandonan. Y creo, sobre todo, en lo que Kevin dijo cuando le faltaba todo. No lo dejen subir. Si un día, a esas horas, con el camino abierto y la radio chisporroteando, te cruza un escalofrío sin motivo, tómalo como un consejo de colega. No te hagas el fuerte, no desrides a lo que no ves. Oríllate, respira, llama y no olvides encender las intermitentes. Hay cosas que solo respetan la luz. El trompo gris en la barranca. Yo no iba deprisa, pero la carretera te obliga a apretar los dientes aunque vayas despacio. Esa franja entre Guajuapan de León y Santo Domingo Tonalá es pura panza de víbora. Sube, baja, se cierra de golpe detrás de un mezquite y de pronto te mete en un túnel de sombra. Era 21 de enero, todavía con ese frío seco que corta la nariz al respirar. Salí de Guajuapan pasadas las 6, en una estaquitas vieja que tiembla de más cuando el asfalto se ondula. Llevaba sacos de cal y un termo de café. Nada especial. Lo común de un lunes cansado. Adelante, a unos 200 metros, iba un camión cementero, de esos trompos que giran como si estuvieran amasando pan. Era gris y traqueteaba bonito, con esas luces traseras un poco opacas, como cansadas. Capaz y vienen pasados de peso, pensé sin pensar, nomás porque el trompo parecía más lleno de lo normal, vivoreando en las curvas. En la Mixteca nos sale natural opinar de esas cosas, que si el camión no trae frenos nuevos, que si el chofer ya se reventó 3 turnos, que si el patrón no quiere gastar. La noche se pegó de golpe, sin aviso. A veces allá la tarde se apaga como si alguien quitara el foco. Encendí la radio para no quedarme solo con mis ideas. Brincó una estación de banda, pura rola dolida, y luego se coló una estática fea. Bajé el volumen. Me quedé con el ronroneo del motor, el golpeteo de los botes de plástico en la caja y ese silbido que hace el aire cuando entra por una ventana que ya no sella.
El trompo tomó una curva a la izquierda y casi se me escapa. Le metí tantito gas. En eso vi que la unidad se recargó hacia su lado derecho más de lo normal. No era un tambaleo de susto, era como si algo lo jalara. Se corrigió rápido. Yo solté el aire, me sudaron las manos, toqué el termo, le di un sorbo al café y ya estaba frío, porque me supo a polvo. Pasamos por un tramo donde los árboles plantan sombras extrañas. Si vas solo, da la impresión de que hay gente de pie a un ladito de la carretera, bultos delgados, quietos, mirando. Yo sé que son troncos y ramas, claro. Aún así, no quise mirar fijo. De reojo, pensé que vi a una mujer con rebozo. Solo fue un segundo. Parpadeé. Nada. El trompo frenó un poco. Lo noté por el brillo de sus luces rojas. Tal vez un perro, un tope, quién sabe. Alcancé a ver la llanta trasera brincar en un bache. Luego vino una recta corta y al fondo otra curva cerrada que se come las orillas. Allí fue. Primero escuché un ruido sordo, como si tronara una palma seca. Luego el camión se inclinó y el trompo dejó de girar un segundo. Se fue hacia la derecha, despacito, como si alguien lo empujara con la yema de los dedos. Yo metí freno. El cinturón me apretó el hombro. Alcancé a ver cómo la llanta delantera mordió la terracería blanda del acotamiento. La defensa rozó la gravilla y empezó el arrastre. Chispas, golpes huecos bajo la panza, un grito que no supe si era mío. No se volcó enseguida. Fue peor. Se deslizó en diagonal, con esa terquedad de las cosas muy pesadas cuando agarran camino. El trompo volvió a girar, pero torcido, como borracho, y de repente desapareció. La barranca se lo tragó de golpe, sin pedir permiso. El golpe abajo sonó hondo, como un tambor en una iglesia vacía. Me temblaron los dientes. La estática de la radio subió solita. No, 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 dije en voz alta, con coraje de niño que no puede hacer nada. Abrí las intermitentes, me arrimé con cuidado y en cuanto sentí que las llantas se agarraban, apagué el motor. El silencio fue peor que el ruido. Solo se oía el goteo de la mezcla derramada, espesa, cayendo sobre piedra y hoja seca. Me bajé con el celular en la mano temblorosa, foco encendido. El aire olía a cemento y a metal caliente, ese olor picante que se mete a la nariz y raspa la garganta. Y el frío estaba raro, cortito arriba, como siempre, pero abajo subía una sensación tibia, como aliento. Tragué saliva. «Oiga, oigan», grité, sin saber cómo llamar. La palabra señor me salió retrasada. «¡Señor!». La barranca no era tan profunda, unos 5 o 6 metros. El camión quedó atravesado, con la trompa hundida entre huizaches y el trompo a la vista, quieto, chorreando una baba gris que se extendía como un charco espeso. El polvo levantado flotaba con la luz del celular y a ratos parecía humo. Me acerqué a la orilla. Las botas resbalaron un poco en la grava suelta. Perdí pie un segundo, clavé la mano en un pasto seco que pica y ahí mismo se me llenó la palma de astillas delgaditas. No dolió tanto. Me dolió más el ruido que escuché después, alguien rezongando. No quejido abierto, no, como cuando uno empuja un mueble pesado y se le sale el aire. «Voy», dije, sin saber si debía. Marqué al 911 con la otra mano, pero la señal se puso caprichosa. «Espere tantito, no se mueva», agregué, con voz que me salió más alta de lo que quería. La aplicación de mapas pateó 2 veces y se congeló. «Carretera a Tonalá, después de la curva del Puente Viejo», le grité a nadie. El teléfono vibró con un mensaje que no abrí. Bajé como pude, agarrándome de las ramas. El foco del celular dibujaba figuras en el polvo. Juro que vi sombras cruzando por dentro de la luz, como si alguien se atravesara. Me detuve. El corazón me golpeaba en el cuello. «No es nada,
No es nada, repetí, que así fuera, porque al volver a mover el foco, la sombra no estaba ya donde mi cabeza decía. Llegué hasta la cabina. El parabrisas se había hecho trizas, pero quedó un hueco grande. Dentro olía a plástico caliente, a sangre leve, a ese agrio medio dulce que a mí me da miedo. El chofer, un hombre de unos 40, barba de 2 días, estaba prensado de las piernas. Tenía los ojos muy abiertos, como peleando por enfocar. Un hilo de sangre le corría por la sien. Al lado, en el asiento, otro muchacho intentaba empujarse hacia afuera, aturdido. No siento bien el brazo, dijo con una voz que se quebraba. Se llamaba Ángel, supe después. Esa noche era un hombre con peso. Tranquilos, ya viene ayuda, les dije. No sabía si venía, pero uno aprende a mentir bonito cuando el otro necesita creer. Traté de limpiar con la manga el polvo del tablero, como si sirviera de algo. El chofer movió los labios. Me acerqué. Se nos cerró. No vi, murmuró. No se mueva, le pedí. Respire bajito. Aquí estoy. Entonces escuché la otra voz. Vino de atrás del camión, del lado del barranco. Era clarita, como de niño. Agua, dijo. Una sola palabra. Pequeña. La luz del celular se me bajó, se me subieron los escalofríos, se me apretó todo como si la noche me diera un abrazo sin ganas. Volteé. Nada. El polvo parecía nieve en recámara. ¿Escucharon?, pregunté. El ayudante, con la cabeza ladeada, hizo ¿qué? El chofer me miró fijo, con un brillo raro. Hay más gente, dije, buscando cualquier excusa para no pensar lo otro. Caminé hacia la parte trasera. El trompo sudaba mezcla por una grieta y formaba un montículo que crecía lento. El cemento humea tibio cuando se asienta, no como el vapor, sino como pan que acaba de salir del horno. Con la luz vi marcas pequeñas, como huellitas, impresas donde la pasta ya había empezado a agarrar cuerpo. No eran de perro, tampoco de gallina. Eran, perdona lo tonto, de pies descalzos. 2, 3, 4, chiquitos, seguidos. Y al final, una que quedó incompleta, como si el pie hubiera seguido caminando sin ya dejar marca. «Hola», dije, y sonó malísimo. Me odié en ese segundo. «¿Quién anda ahí?», absurdísimo. Pero la voz se repitió, más lejos. «Agua». Esta vez fue como si la palabra entrara por la espalda. Me giré con la luz y juro que vi un rebozo desaparecer del borde de la barranca, justo donde la sombra de un huizache se recorta más espesa. Caminé 2 pasos. El suelo crujió. Abajo había ramas y bolsas viejas. No había nadie. Regresé a la cabina con una especie de rabia triste. «No se me duerma, compa», le dije al chofer. Parpadeó lento. Tenía los labios morados de frío o de susto. La radio del tablero estaba rota, pero seguía emitiendo un susurro chiquito. Entre la estática se filtró algo que me heló. Una rola viejísima, de esas que ponía mi papá cuando lavaba el coche, pero no completa. Un pedacito, como agarrado de otra señal. Y encima, una voz que decía mi nombre. 3 veces. No tengo un nombre raro, pero tampoco es de los más comunes allá. Aún así, sonó exacto. No lo repetiré aquí. No me conviene. «Ya viene Protección Civil», dije por decir. Arriba, en la carretera, vi luces acercarse. Un coche se detuvo, pitó 2 veces, se siguió. A la tercera, una camioneta se orilló y bajaron 2 muchachos con lámparas. Me gritaron que si necesitábamos cuerda. Asentí con ganas de llorar. Les pedí que marcaran. Mientras, yo hice lo que pude. Jalé la puerta, metí el hombro, me raspé las manos con un filo de metal. Gané unos centímetros. Ángel, el ayudante, salió arrastrándose, blanco del polvo. Tosía feo, como si se tragara cal. «Aire, agua», pidió. Le di mi termo, pero el café ya sabía a fierro.
El chofer me tomó la muñeca. Fue rápido, como un agarre de niño que cruza la calle. Sus dedos estaban fríos. «No es broma», dijo con voz chiquita. Se paró alguien. En la curva, una mujer. Abrió los brazos. Yo quise frenar. Lo miré y no supe qué hacer con esa frase. Él siguió, con respiración corta. No estaba bien. No tenía cara. Tragué saliva. Pensé en el rebozo que juré ver. Pensé en las huellitas. Pensé en la voz. Pensé en la cantidad de veces que uno maneja cansado y de pronto inventa sombras para no quedarse dormido. Y aún así. Llegó la sirena por fin. Ese ruido que trae alivio y miedo a partes iguales. Voces firmes, manos con guantes, lámparas mejores. Me movieron con un permiso joven que me sonó a abrazo. Subieron una camilla. Lograron cortar metal, empujar, apuntalar. Uno grave, otro estable, dijo alguien, con esa manera de hablar cortada que usan los que saben. Yo me hice a un lado. Me ardían los ojos por el polvo y por otras cosas. En algún momento, una paramédica me tocó el hombro. ¿Usted iba con ellos? Negué. Pasaba. Me vio las manos raspadas, me ofreció suero, lo bebí. Sabe a nada y a vida. Quise subir de vuelta a la carretera para darle aire a la cabeza. Antes de hacerlo, miré otra vez el trompo. El cemento había hecho costra. Las huellitas, si de veras eran huellitas, ya quedaban como grabadas. Me acerqué con mi luz. Había también, apenas marcada, la forma de una rueda de juguete, como de esos carritos que venden en el mercado los domingos. Me reí de mí mismo, como se ríe uno para no llorar. «Estás viendo de más», me dije. El polvo hace dibujos raros. Los ojos cansados arreglan historias. Punto. Arriba, un señor se persignó al pasar. En la orilla de esa curva, si te fijas, hay 3 cruces viejas, clavadas hace quién sabe cuántos años. Yo las he visto de día, pero esa noche me parecieron nuevas. En una, alguien había dejado flores de plástico que ya estaban descoloridas. En otra, un listón azul chillón se movía con el viento, como si saludara. Me quedé mirando, y por un momento sentí que la noche me miraba a mí también, con paciencia. De regreso a la Estaquitas, encontré el celular vibrando con mensajes perdidos y llamadas que no contesté. En la pantalla, por una falla, la hora marcaba 6:59. Volteé al cielo. Estaba negro como a las 8 y cacho. No sé cuánto tiempo pasó en la barranca, pero no fue una hora. Apagué y encendí el teléfono. 7 de la mañana. Me dio un escalofrío tonto. Caminé al borde y vi a los muchachos de protección subir a Ángel. Tenía los ojos vidriosos, pero estaba consciente. Le dijeron su nombre 3 veces, y cada vez asentía como si apenas se acordara. Del chofer no diré más. ¿Ya para qué? Respetos. Me subí a mi camioneta, pero no avancé. Tenía las manos pesadas, como si trajeran cemento por dentro. Abrí la ventana. El aire olía a polvo y a mezquite húmedo. En la radio se coló otra vez la estática, y en medio, un cantito de niño, como de rondas. Duró nada. Bajé el volumen hasta silenciar. «Gracias por pasar», me habría dicho mi abuela. «No todos lo hacen», le contesté por dentro. No sé si hice mucho. Al día siguiente, en el pueblo, ya se corría la versión, que el camión iba pasado de peso, que el chofer llevaba 2 días manejando, que la curva está maldita. Lo de siempre. Alguien jura que allí, antes, se desbarrancó una combi con niños rumbo a una kermés. Yo no vivía aquí entonces. No sé si sea cierto. A veces pienso que la gente arma esas historias para darle cuerpo al miedo. A veces pienso que las historias salen solas porque hay lugares donde la noche guarda cosas y no quiere soltarlas. No quiero venderte sustos. Nomás te cuento lo que vi y lo que creí oír. Y te dejo esto, por si algún día te toca pasar de noche por esa ruta y ves un trompo gris unos metros adelante. Si de pronto te sabe a polvo el café, si el aire se pone tibio donde debería ser frío, si te parece escuchar una voz chiquita pidiendo agua, no seas necio.
Baja la velocidad. Respira bajito. Mira al frente y no le des conversación a las sombras. Y si viene el sueño como un ladrón, oríllate. Nadie te va a aplaudir por ganarle la curva a la muerte. Las cruces no se ponen solas. Y el cemento, cuando cuaja, guarda lo que pisa encima. A veces son huellas de botas, a veces ruedas de carritos, a veces quién sabe. Yo no voy a volver de noche por ese tramo. No por miedo, eso me digo, sino porque uno aprende a escuchar cuando un camino te pide respeto. Y esta semana, te lo juro, la Mixteca habló clarito. Incendio en la Mazatlán, Durango, Copala, 27 de septiembre. Era un día caluroso en el corazón de la Sierra Madre, a unos cuantos kilómetros de Copala, Sinaloa. El sol pegaba de lleno sobre la autopista Mazatlán-Durango, ese tramo que ya de por sí da miedo, pero esa tarde estaba peor. Las carreteras, aunque bien asfaltadas, parecían una selva de concreto, llena de curvas peligrosas y baches traicioneros. En ese tramo, lo único que destaca es la espesura de los árboles y el rugir de los tráileres que cruzan, siempre acelerados, siempre con prisas. Un tráiler de transportes Loera, cargado con toneladas de perfiles de acero, se desplazaba a gran velocidad, con el motor rugiendo como un animal salvaje. En su interior, el conductor, un hombre de unos 45 años, se encontraba concentrado en la carretera, casi sin notar el calor que comenzaba a asfixiarle el aire. Era un viaje largo, pero nada parecía fuera de lo común. Hasta que algo cambió. El sonido del metal retorciéndose fue lo primero que se escuchó. No fue un accidente de esos típicos, donde las llantas explotan o los frenos fallan. Esta vez, el peso de la carga parece haber hecho que la estructura del tráiler cediera de una forma extraña, inusitada. Los frenos, sin que el conductor pudiera reaccionar, cedieron ante la curva cerrada del kilómetro 193. El tráiler se fue de lado. Primero tocó la cuneta y en un giro fatal, volcó, chocando violentamente contra el suelo. Fue un crujir de metales, un ruido ensordecedor, como si el tráiler entero se desintegrara. La carga de acero se desparramó por el asfalto, mezclándose con el polvo y el humo que pronto llenó el aire. Pero eso no fue lo peor. Al poco tiempo, el fuego apareció. Al principio fue solo un pequeño resplandor en el motor, pero en segundos, el fuego creció, como si la misma autopista hubiera decidido vengarse de los que cruzaban su territorio. El fuego se alimentó rápidamente del acero y los residuos. El conductor, atrapado dentro de la cabina, no tuvo ninguna oportunidad. Las llamas lo envolvieron antes de que pudiera gritar. El calor era insoportable. Desde la distancia, los automovilistas que pasaban miraban aterrados cómo el tráiler ardía. El aire estaba espeso, el humo negro se alzaba hacia el cielo y las llamas alcanzaban alturas inimaginables, como si intentaran tocar las nubes. El olor a quemado llenaba la autopista, se pegaba a la ropa, a la piel, como un recordatorio de lo que acaba de ocurrir. El tráfico se detuvo en su totalidad. La autopista, que normalmente nunca se detiene, quedó paralizada. A lo lejos, se podía escuchar el sonido de las sirenas de los bomberos, pero la carretera estaba cerrada, bloqueada por las llamas. Los vehículos más cercanos se mantenían a distancia, algunos con las ventanas abiertas, como si pensaran que el aire podría traer algo de alivio. Pero no había escape del calor, del humo, solo quedaba esperar. Los bomberos llegaron después de un largo rato. El camino era estrecho y el fuego parecía haber tomado posesión de todo el lugar. Cuando finalmente lograron acercarse, la escena era indescriptible. El tráiler había quedado completamente destruido, hecho pedazos. El conductor, un hombre que quizás tenía familia, amigos, que vivió su vida como cualquiera de nosotros, ya no estaba. Solo quedaban restos del accidente. El fuego aún quemando las últimas piezas de metal
y los restos de lo que alguna vez fue un vehículo de carga. El lugar quedó en silencio después de que el fuego se extinguiera, y aunque la carretera fue reabierta varias horas después, el miedo persistió. Nadie podía dejar de pensar en ese momento, en cómo un segundo bastó para que todo cambiara, cómo la vida de alguien se apagara de una forma tan repentina. Y aunque el sol ya había caído, la sensación de incomodidad en la autopista no desapareció. Conforme las horas pasaron y el tráfico volvió a su cauce, algunos conductores comentaban entre ellos, como si de alguna forma intentaran entender lo sucedido. «Qué raro», decían. «Uno nunca piensa que algo así pueda pasarle a uno, hasta que lo ves». Y con esas palabras quedó claro lo que todos pensaban. Algo siniestro había ocurrido en ese tramo de la Mazatlán-Durango. Y esa carretera, con sus curvas traicioneras, nunca volvería a ser la misma. Hay quienes dicen que en noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte, aún se puede escuchar el rugir de ese tráiler, el metal chocando contra el suelo, las llamas consumiendo todo a su paso. Y si conduces por ahí, en medio de la niebla, puedes sentir un extraño escalofrío recorrer tu espalda, como si algo te estuviera observando. Quizás sea la autopista misma, recordándote que la muerte acecha en cualquier curva. Nos olvidamos rápido, pero la carretera no. Tragedia en Batamote, Sinaloa. Eran las 8 de la mañana del 9 de septiembre, cuando el calor ya empezaba a pegar fuerte. Como siempre, el aire de Sinaloa trae ese sabor a polvo y calor que se clava en la garganta. Yo iba en dirección norte, camino a Culiacán, pasando por la vieja carretera federal México 15. Esa ruta tiene algo extraño, un cansancio que se te mete bajo la piel. Quizás es la soledad de las rectas interminables, las sombras de los pocos árboles que se atreve a plantar el suelo de Batamote. No sé, pero algo en el aire de esa mañana hizo que todo se sintiera un poco raro. El día no se veía especial. La carretera estaba tranquila, con pocos autos. Al fondo, en la distancia, ya se asomaba el humo. Un humo extraño, espeso, y no por el calor. El primer pensamiento que cruzó mi mente fue, probablemente un incendio, tal vez una quema controlada. Pero algo me decía que no era así. Esa columna de humo que se levantaba hacia el cielo despejado era más negra, más densa que las que suelen hacer los campesinos cuando queman el rastrojo. Mi intuición me empujó a frenar y dar vuelta en el primer recodo que vi. El panorama se fue haciendo más claro conforme me fui acercando. Ahí, en el kilómetro 135 de la México 15, estaba un tráiler destrozado, volcado de lado. La carga, que debía ser cemento o alguna mercadería pesada, ya estaba completamente en llamas. Un resplandor anaranjado iluminaba el paisaje gris del desierto. Yo no sabía si acercarme, si seguir o si simplemente girarme y esperar a que alguien más llegara, pero mis piernas no me daban opción. De alguna manera, mi cuerpo ya estaba frenando, ya estaba bajando de la camioneta. Al principio todo parecía en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Solo el sonido del fuego crepitando, un sonido que cala, que quema los oídos, pero nada más. No había coches, no había gritos, solo el crujir del fuego y las piedras calientes que explotaban. Algo no estaba bien. La cabina del tráiler estaba completamente aplastada, con el metal retorcido como si fuera una lata vacía. La columna de humo seguía elevándose, pero algo más me comenzó a incomodar. No vi ninguna señal de vida. Nadie corría por ahí, no había bomberos a la vista. Mi mirada se fue rápidamente hacia la cabina del camión. Algo me hacía pensar que el chofer no había tenido oportunidad de salir. A unos metros de la escena, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La puerta de la cabina estaba abierta, de par en par, como si alguien hubiera intentado escapar. Pero, ¿por qué no había señales de vida? Los bomberos deberían estar llegando ya, pensé.
Miré mi reloj, casi las 9:15. Nadie se acercaba. Las llamas se alzaban como si no hubiera nada que las detuviera, haciendo que el aire se distorsionara alrededor de ellas como un espejismo. Me sentí impotente, como cuando estás seguro de que algo no encaja, pero no sabes qué hacer con ello. Caminé un poco más hacia el tráiler, siempre con el miedo de que todo se viniera abajo en cualquier momento. El humo estaba tan espeso que ya no veía claramente la cabina, y la temperatura aumentaba con cada paso. Algo en mí me decía que no me acercara más, pero no podía dar la vuelta. Fue entonces cuando escuché algo, un murmullo, algo débil, como un gemido ahogado que venía del interior de la cabina. Mi corazón se aceleró. Pensé que quizás alguien había quedado atrapado, tal vez un sobreviviente, aunque no entendía cómo. El fuego ya era tan grande que cualquier resquicio de vida debería haber sido consumido en segundos. Me acerqué, sin saber si debía gritar o correr. Mi cuerpo, sin embargo, ya había decidido moverse solo. Al llegar a 1 metro de la cabina, vi lo que no quería ver. El operador del camión estaba ahí, atrapado entre los hierros retorcidos. Sus ojos estaban abiertos, pero la mirada era vacía, fija en el infinito. A su alrededor, el fuego no se detenía. El calor era insoportable, un peso que se podía sentir en el aire, pero los ojos del hombre no parecían ver el fuego. Parecía más bien expectante, como si estuviera esperando algo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. No sé si fue el miedo o la imposibilidad de pensar con claridad, pero simplemente me quedé ahí, mirando cómo el fuego crecía, como si todo estuviera en cámara lenta. Los segundos se estiraron de una manera extraña, como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no se movía? Me hice 1000 preguntas, pero no encontré respuesta. En ese momento, algo más ocurrió. El aire se puso aún más denso, como si el fuego hubiera absorbido toda la vida alrededor. El suelo comenzó a crujir de forma extraña y una sombra pasó fugazmente por la esquina de mi visión. ¿Una persona? Number. Estaba seguro de que no había nadie más cerca, o al menos no de forma visible. Me aparté un paso. Miré hacia el horizonte, buscando algo que me dijera que no estaba soñando, que todo eso era real. Pero lo que vi fue peor. La carretera estaba vacía, no se veía ningún vehículo acercándose. Nadie venía a ayudar. El fuego seguía creciendo y el murmullo que antes había escuchado volvió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo al lado mío, sin poder entender lo que decía. Mi piel se erizó. Todo se sintió frío, aunque el calor del fuego me estaba abrazando. Me quedé en silencio. Los segundos pasaron como minutos, y mi mente comenzó a divagar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no pedía ayuda? El murmullo volvió, más claro ahora, y pude entenderlo. No se puede escapar. Las palabras no eran mías, y cuando miré hacia el camión, vi que los ojos del operador se habían vuelto blancos. Ya no estaba atrapado en el metal retorcido. Ya no parecía humano. La imagen de su rostro se quedó grabada en mi mente. Era como si algo hubiera tomado su lugar, como si el mismo fuego lo hubiera consumido, pero no de una manera normal. Algo más, algo oscuro, había tomado su esencia. Un estremecimiento me recorrió entero. Me aparté rápido. Mi respiración se volvió agitada. No sabía si estaba en shock o si simplemente algo no encajaba. El sonido del fuego y el crujir del metal retumbaban, pero el resto del mundo parecía desvanecerse alrededor. Miré al cielo, al sol, buscando una razón lógica, pero no la había. Decidí irme, sin mirarlo de nuevo. Mi cuerpo no podía más. Me subí a la camioneta, mis manos temblaban. Arranqué el motor y miré al frente. A medida que avanzaba, el humo seguía a mis espaldas, como una nube negra que me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás.
Sabía que no debía. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer. A medida que me alejaba, la carretera se fue calmando, pero la imagen del camión y del hombre atrapado en el fuego siguió persiguiéndome. No se puede escapar, pensé. No todos lo hacen. Pero me pregunté si de alguna manera él ya lo sabía antes de que todo comenzara. No me atreví a contar lo que vi, pero esa mañana algo se rompió en Batamote. Y no solo el camión. Algo más quedó atrás, esperando ser encontrado por otro que pasara por ahí. Explosión de pipa en Puente La Concordia, Iztapalapa, CDMX, 17 de septiembre. El 17 de septiembre, todo cambió en Iztapalapa. La gente nunca pensó que un día como ese podría marcar tanto, pero ahí estaba, la tragedia golpeando a la comunidad. El camión que transportaba gas licuado venía por la carretera cuando algo salió mal. El estruendo fue ensordecedor. La explosión no dejó espacio para el aire, ni para el pensamiento. La escena, a primera vista, parecía una película de terror. El impacto dejó al puente destrozado, como si hubiera sido partido en pedazos, y el fuego se esparció de inmediato. El sonido de las sirenas, que en otras circunstancias hubieran sido reconfortantes, solo aumentaba la angustia en el aire. Los gritos y el caos reinaban mientras la gente corría buscando refugio. Muchos ni siquiera supieron qué había pasado hasta que la nube de humo negro los rodeó. Era difícil de creer, pero era cierto. La pipa, cargada con toneladas de gas, había explotado. A medida que las llamas crecían, se alcanzaban a escuchar los estallidos de los tanques de gas. Algunos decían que el conductor, Fernando Soto, había intentado detener la unidad antes de la tragedia, pero algo falló. No estaba claro si fue el peso, el calor del motor o un fallo mecánico, pero lo cierto era que esa mañana la vida de tantas personas se iba a transformar para siempre. La primera víctima mortal fue identificada casi de inmediato, un hombre atrapado dentro de su vehículo. El impacto había sido tan fuerte que su cuerpo, al igual que el de otras víctimas, quedó irreconocible. Las llamas no dejaron mucho para identificar, pero la verdad es que esas víctimas ya no necesitaban identificación. Estaban perdidos para siempre en el fuego. La policía y los bomberos llegaron rápidamente al lugar, pero el fuego no se apagaba. Todos los intentos de contenerlo fueron en vano. Un rescate imposible. El caso de Fernando Soto fue uno que recorrió las noticias en días posteriores. Él había estado con vida cuando lo trasladaron al hospital, pero las heridas que sufrió en ese fuego infernal fueron demasiado. Murió poco después. Los médicos dijeron que las quemaduras fueron tan severas que su cuerpo nunca pudo recuperarse, y el trauma psicológico de la tragedia nunca se iría. El silencio que se apoderó de la zona fue irónico. Después de tanta explosión, de tanto ruido, de tanto caos, lo que quedó fue un vacío espeso, como si la ciudad misma estuviera respirando con dificultad. Las paredes carbonizadas del puente, los restos de vehículos aplastados y los testimonios de los sobrevivientes, todos cargaban un eco de algo más, algo que no se podía ver, pero se sentía, una presencia rara que parecía vigilar, como si la muerte misma se hubiera hecho cargo del lugar. Después de que la explosión caló en la memoria de los vecinos y la gente de la zona, comenzaron a contar historias extrañas. Algunos aseguraban que, al caer la noche, podían oír ruidos inexplicables, pasos que venían de las ruinas del puente. Unos decían que las sombras parecían moverse por sí solas. Otros más aseguraban que se sentían observados, como si el lugar guardara algo más que recuerdos de un accidente. Nadie podía precisar si era el viento o algo más. Un sentimiento de terror constante, como si la tragedia no hubiese sido solo un accidente, sino una señal. La pregunta de siempre flotaba en el aire. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué un accidente de esas dimensiones? Algunos murmuran que todo ocurrió por una cadena de errores, pero otros creen que las circunstancias no son lo que parecen.
Muchos habitantes de Iztapalapa aún se preguntan por qué, y aunque la tragedia fue cubierta por las noticias, la sensación de inquietud no desapareció con el paso de los días. Esa tarde, todo lo que quedó fue la reflexión. Quizá la ciudad nos ha advertido a todos de algo más grande, de algo invisible que está siempre al acecho, esperando el momento de manifestarse. O tal vez fue un accidente. Quizá todo se redujo a un mal momento, un error que cambió el destino de muchas vidas. Pero los sobrevivientes, los que tuvieron la suerte de escapar, nunca olvidarán la imagen de esa nube negra que arrasó todo a su paso. El terror se quedó con ellos, y no podían dejar de pensar que, tal vez, un lugar así, con tanta tragedia, nunca se olvida por completo. El puente La Concordia, ahora reconstruido, parece un lugar común, pero algo parece latir debajo de su cemento, como si, de alguna manera, la tragedia aún estuviera allí, esperando a ser vista por quienes se atreven a mirar más allá. ¿Es solo la mente o el espíritu de los caídos persiste entre esas sombras? Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta, pero hay algo en el aire que no deja de helar la sangre, como si recordara, con cada respiración, lo que sucedió esa fatídica tarde.